Ok, Dios es bueno. Amén. ¿Quién no ha escuchado sobre la Trinidad? Todos hemos escuchado alguna vez sobre la Trinidad. Hemos recibido clases en los discipulados o en predicaciones. Todos hemos hablado sobre la Trinidad. Mi hija está así, mira, que ya se quiere empezar a reír un poco, pero bueno. Pero vamos a hablar sobre la Trinidad en esta noche. Amén. Un tema bastante controversial, si se puede decir, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es lo primero que sucede. No aparece en la Biblia la palabra Trinidad. No hubo un enfoque marcado para que apareciera esa palabra. O sea, no es algo que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando con cierta insistencia y dijo alguna palabra parecida o algo. Solo se fueron tomando ciertos textos bíblicos y se instaló o se estableció, mejor dicho, esta doctrina sobre la Trinidad. La doctrina de la Trinidad viene desde los años 238, creo que es después de Cristo. O sea, no es nada nuevo. Muchas veces nosotros creemos que porque llegamos al camino de Dios y empezamos a estudiar ciertas cosas, eso comenzó hace poco. No, la doctrina de la Trinidad es bastante antigua ya. Comenzó sobre los años 238, si mal no recuerdo. Y la causa principal, ¿por qué sale la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué se empieza a hablar sobre esto? Y es que había un problema que los cristianos decían, y principalmente los judíos son los que comienzan, o sea, toda la palabra de Dios sale de los judíos, del pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento dice que hay un solo Dios. Entonces, si hay un solo Dios, eso se le llama monoteísmo, o sea, un solo Dios. Pero si se creen que hay varios dioses, se llama politeísmo, o sea, que hay varios dioses. Entonces, como se decía que Jehová era Dios, que el Padre es Dios, y se decía entonces que también que Jesucristo era Dios, entonces ya había un choque. Había un choque entre monoteísmo y politeísmo, y entonces ya no le servíamos a un solo Dios, sino que habían dos dioses. Y eso creaba una confusión, creaba un problema grande, y empiezan a ver cómo acomodar, cómo llegar a la necesidad de que no chocaran esas áreas, o sea, de decir que se le sirve a un solo Dios y que entonces ahora Jesucristo también es Dios, crea un choque de doctrinas, de enseñanza, por lo que tratan de buscar alguna solución. Entonces es que comienza la doctrina de la Trinidad. En el primer concilio que hay, ahora no recuerdo el primer concilio, el segundo concilio, mejor dicho, que hubo, porque primero se supone que fue cuando los apóstoles se reunieron para ver con los gentiles qué se iba a hacer, o sea que sí está en el libro de los Hechos. En este otro concilio, lo primero que se habla es sobre la Trinidad, pero enfocado entre Dios, Padre y Jesucristo, solo, y después posteriormente es que entra el Espíritu Santo también. Amén. Ahora, eso es desde el punto de vista histórico, ¿por qué comienza la Trinidad? Y se enfocaba en la Trinidad, y se enfoca todavía en que la Trinidad está compuesta por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. O sea, esa es la esencia que se enseña hoy en día y que se viene enseñando desde hace 1000 y algo de años. O sea, que existe Padre, Hijo, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. ¿Amén? Se hacen muchos diagramas, muchas cosas, pero esta es la esencia. ¿Amén? Ahora, desde el punto de vista histórico es eso, pero uno de los versículos, ¿cuál es uno de los versículos que más se usa para reafirmar la Trinidad? Uno de los versículos que más se usa para darle la parte bíblica a lo que es la Trinidad. ¿Alguien recuerda? Dice la palabra de Dios, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Oh sí, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. Dios es bueno. Dice, repito,
porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Esto es Reina Valera, 1960. Ahora, en el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio. Cuando dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, después de donde dice, porque tres son los que dan testimonio, de ahí en adelante no aparece en los originales. Eso lo agregó quien hizo la traducción Reina Valera. El escriba vendió la pluma. Hay una parte en la Biblia que dice eso, que el escriba llegaría a vender la pluma. O sea que el escriba escribiría, y valga la redundancia, falsedades. Esa parte que dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no está en los originales. Amén. No aparece. Cuando buscas otras versiones, Nueva Versión Internacional, la Pechira, la Judía Mesiánica, el Dios habla hoy, no aparece. O sea, esa parte no aparece. Y es el versículo que más se usa para ratificar la Trinidad, para apoyarnos en la Trinidad, y es una falsedad de la traducción Reina Valera 60 y de la King James, que es la traducción en el inglés parecido a la Reina Valera. Fue algo que agregaron, desgraciadamente, y fue algo que me tumbó las alas, si se puede decir, cuando uno se desanima. Es que cuando vas a las concordancias, como tal, a buscar en el original, las palabras del original, te le ponen los números a todas esas palabras, cuando en realidad no está en el original. En los textos originales no aparece esa parte. En el versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La primera parte que dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, eso no está tampoco en los originales. ¿Me hago entender? En el original aparece más o menos como lo traduce la Nueva Versión Internacional, como lo traduce Dios habla hoy, como lo traduce la Pechira, la Judía Mesiánica y la gran mayoría. Lo traducen los dos versículos. Primera de Juan 5:7 serían, tres son los que dan testimonio. Versículo 8, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, no se habla nada del Padre en esos dos versículos. En el original no se habla nada del Verbo. Se habla del Espíritu, del agua y la sangre. Se supone, se deduce que sea el Espíritu Santo, que sea Dios Padre, que sea el Hijo, Jesucristo, pero no se dice nada en los originales. Fueron cosas que se adicionaron. Cuando uno va y lee los originales, no es difícil entender. Hay una traducción que es la interlineal griego-español, que es la palabra del original y la palabra en griego. La palabra del original y la palabra en griego y la palabra en español. Según lo que hay en el original, cuando lees no hay sentido. Entonces, las personas que traducen, los eruditos, los sabios que traducen los textos, lo que hacen es agregar ciertas palabras para lograr un sentido a la frase. Pero en estos textos se les fue la mano. Agregaron cosas que en realidad no estaban y no hacía falta para darle sentido, sino que lo hicieron para ratificar esta doctrina, que no es falsa. Vamos a empezar por eso. No es falsa la Trinidad. Después vamos a verlo al final. Pero este versículo no se puede usar para poner a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, porque en realidad no lo dice. Que nosotros suponemos, sí, pero nuestras suposiciones nunca las podemos llevar a una doctrina, o sea, a una enseñanza, a establecer una enseñanza. Nuestras suposiciones no las debemos de llevar. ¿Amén? ¿Hasta ahí? Ahora, vamos a ver
a través de la Biblia, cómo se ve la distinción entre Dios Padre y Jesucristo. Vayamos, 1 Corintios 8:5. Dice la palabra de Dios: pues aunque haya algunos que se llamen Dios, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Dice que hay un solo Dios y ese Dios es el Padre. O sea, el Dios todopoderoso es el Padre. ¿Amén? Y hay un Señor, un amo, que esa palabra se puede traducir también como Dios. Esa palabra que usan para Señor se puede traducir en ocasiones como Dios, pero ahí se traduce como Señor y se dice que es Jesucristo. Ahora, ojo, para no complicarnos de aquí en adelante, ya no empecé con duda. ¿Jesucristo es Dios? Sí. La palabra Dios no quiere decir Dios Padre. La palabra Dios quiere decir suprema deidad, supremacía, todopoderoso. Y Jesucristo sí es todopoderoso. Él dijo, todo poder se me ha sido dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. O sea, que Jesucristo sí es Dios. Pero cuando se va a ver, bíblicamente existe un Dios Padre y existe Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios también. Su cualidad es Dios, pero la enseñanza de la Trinidad nos lleva, y esta es mi opinión, no estoy diciendo que tengo la verdad, estoy tratando de ir lo más bíblicamente, pero nos lleva la teoría de la Trinidad de que cuando nosotros lleguemos al cielo, solo vamos a ver a un ser. ¿No es así? No sé si ha sido como se los han enseñado aquí, que cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a ver un ser nada más. Bíblicamente está Dios Padre y su Hijo, que es Jesucristo, el unigénito de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Por qué? Porque tiene toda autoridad. Le plació al Padre darle toda la autoridad. ¿Por qué? Porque en Él habita, en nosotros puede habitar la plenitud de Dios. Recuerden cuando predicamos sobre el amor. Pero en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios. Todo lo que Jehová es, habita en Él. Para más, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda la creación. Ese versículo es un poco complicado ahí al final, pero bueno, un día charlaremos sobre él, tal vez para cada cual dé su opinión o si nos sobra tiempo. Pero me hago entender, la Biblia, aquí el apóstol Pablo lo dice bien claro, hay un solo Dios, o sea, el Dios todopoderoso es Dios Padre, existe por separado, y dice, y el Señor Jesucristo. Amén. Hablábamos que cuando en Romanos habla que si recibimos a Jesucristo como amo, como Señor, y esa palabra se puede traducir como Dios, que es la misma palabra que se usa aquí para Señor. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Dudas? No tengan pena, digan, no, pero es que no me lo enseñaron así, yo tengo dudas, yo lo entiendo de esta forma. Aquí estamos para escuchar. La Biblia no habla nada al respecto. Para más, se dice Dios Espíritu. Se dice que el Espíritu Santo es un Dios. La Biblia no habla en ningún lugar que el Espíritu Santo es un Dios. Es el Espíritu de Dios. Eso sí, la Biblia sí lo dice. Dice, es el Espíritu de Dios. Eso, ahí al final lo vamos a tocar, esa parte. Pero no se sabe cómo se va a ver. Solo en la Biblia habla que Jesucristo dice, y lo conoceremos como es Él. Ahora no tengo el versículo aquí, pero sí lo dice. De ahí en fuera no sabemos cómo se va a ver el Espíritu Santo. No sabemos cómo se va a ver Dios Padre. Sí sabemos que la Biblia dice que a Jesucristo lo vamos a ver como Él es. Y hasta ahí podemos llegar.
Todo lo otro es filosofía barata hasta cierto punto. Es opiniones. ¿Cuántas personas no tienen versiones diferentes y dicen, no, porque Dios me reveló tal cosa y es así? Oye, entonces Dios le revela cosas diferentes a cada uno, que no nos ponemos de acuerdo. Por favor, vamos a llegar hasta el nivel bíblico que tenemos y que es lógico bíblicamente, que hay revelación en la Biblia. Es mi idea, o sea, la mejor forma para no chocar. No me gusta hablar mucho de Trinidad, lo hice porque Ludi lo pidió, pero punto. No, pero hace tiempo me lo dijiste, ¿no fue así? Sí, hace ya meses, y a mí se me había olvidado, perdóname. Mala mía. Otro versículo, 1 Corintios 1:3. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, los separa. Ahora, al menos hay más de 20 versículos en el Nuevo Testamento que en los saludos de Pablo está separando constantemente a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hace diferente, no los une. No dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, que es Señor Jesucristo. No, dice y siempre pone y, o sea, separando como dos seres. Porque se dice que Dios es una persona, Dios no es una persona. Dios es el creador de todo, es el todopoderoso, es el que existe por sí mismo. Los seres humanos existimos porque Dios nos creó y a Dios nadie lo creó. Nosotros somos personas. Dios no es persona. No se puede rebajar a Dios al nivel de nosotros. A veces para nosotros entender ciertos criterios, nosotros rebajamos a Dios a una persona. No, Dios ni peca, ni nace, ni muere. ¿Me hago entender? No es una persona. Ahora, que tiene personalidad, que tiene carácter, sí, es bueno, es amoroso, es misericordioso, es compasivo, es amor. Tiene características, en un carácter, viéndolo desde el punto de vista humano, hablando como humano, como a veces Pablo dice en muchas de sus cartas. Pero al menos hay casi como 20 versículos que aparecen así, donde separa a Dios, nuestro Padre, y comenzando la carta. Y casi en todas las cartas, cuando va a empezar Pablo, pone ese enfoque. Paz y gracia, la gracia, algo y oro, dice algo y habla de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Tomen en el tiempo, ojeen la Biblia en todas las cartas de Pablo y también Pedro lo toca y más, o sea, y en los principios, no solo los primeros versículos, sino más adelante también lo sigue repitiendo. Ahora, ¿iban a preguntar algo? ¿No? Meli, ¿te pude responder? Ok, perfecto. Ahora, la paternidad de Dios Padre sobre Jesucristo. O sea, la paternidad de Dios Padre sobre Jesucristo. Colosenses 1:3. Con esto no estamos degradando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No lo estamos degradando. Porque Jesucristo siempre dijo, mi Padre, siempre estuvo hablando de mi Padre. O sea, lo que nosotros no podemos llevar las cosas a un punto que no es bíblico. A mí, o sea, yo prefiero tener un error guiándome bíblicamente y que no haya recibido una extrema revelación a sacar los versículos de contexto o a predicar algo que no aparece en la Biblia por tratar de exaltar el nombre de Jesucristo. Hubo alguien en la Biblia que trató de exaltarlo mucho y le dijo, Señor bueno, y Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno, el Padre. Amén. Entonces, el mismo Señor Jesucristo no se exaltó tanto y a veces nosotros queremos exaltarlo tanto que se nos va la mano. Amén. Sí, lo tenemos que exaltar, adorarlo, bendecirlo, cantarle, alabarlo. Eso sí. Honrarlo, ser obediente a Él. Claro, predicar de su palabra, de sus milagros,
de su salvación. Eso sí, no hay medida para eso. Dice la palabra, siempre orando por vosotros, dando gracia a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? O sea, lo pone bien claro, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya había resucitado, estaba glorificado a la diestra del Padre, ¿no? Coronado con poder y gloria. Eso lo dice Pablo, lo dice en más versículos. Vamos a ver el criterio de otro apóstol. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, poniendo la paternidad de Dios sobre Jesucristo. Veamos otro criterio de otro apóstol. Segunda de Juan 1:3. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Ven? Cuando habla de Jesucristo dice Hijo del Padre. O sea, el enfoque neotestamentario en el Nuevo Testamento siempre es de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No lo ponen como que Jesucristo es Jehová Dios. Solo hay un versículo que lo vamos a ver más adelante, pero siempre se ve la paternidad de Dios sobre Jesucristo. ¿Ven? Para más, cuando Jesucristo caminó, siempre vivió sujeto al Padre. Siempre yo hago lo que veo hacer al Padre. Hablo lo que habla el Padre. Siempre hubo una sujeción a Dios Padre de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me hago entender? ¿Dudas? Hablen. Después no hablen en su casa después. No, yo creía esto, yo creía lo otro. Díganlo aquí porque tal vez salgo yo de una duda y me ayuda. Glenda. No. Seguimos. El Dios de Jesucristo. O sea, Jesucristo bíblicamente aparece como que tiene un Dios. Primera de Efesios 1:17. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Padre de gloria. O sea, que se está viendo que Jesucristo está sujeto al Padre, como Dios lo tiene como Padre y como Dios, como una autoridad por encima de Él. ¿Me hago entender? Uno que leímos anteriormente, se lo voy a leer porque ya lo vimos, que también dice lo mismo, es Primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ponen las dos partes, la paternidad y la parte de Dios. O sea, bendito el Dios y Padre. Y puede ser que alguien diga, ¿y por qué entrar a estos detalles de que Jesucristo tiene un Dios, que Jesucristo tiene un Padre? Para entender que son dos, humanamente hablando, dos seres. Bíblicamente son dos seres, no es que uno vaya a llegar y esto, no, es un 3 en 1. No, bíblicamente no se puede probar que es así. O sea, se ha hablado para tratar de decir que Dios Padre es Dios y Jesucristo es Dios y que cómo vamos a adorar dos dioses. No, la Biblia, Dios cuando hizo la entrada de su Hijo dijo, adórenlo todos los ángeles y nosotros también. ¿Es adorable? Amén. Sí. Dice que cuando ascendía, los apóstoles y discípulos que había, lo adoraron. O sea, es adorable. Es bíblico adorarlo. Ahora, lo que yo no encuentro bíblico es hacerlo en uno.
en uno del todo, como si fuese algo solo, cuando en realidad la Biblia pone en todo momento a Dios Padre y a Jesucristo por separado. ¿Me hago entender hasta ahí? Amén. Melissa, ¿no iba a preguntar algo? Ok. Ahora, la parte que dice Dios sobre todas las cosas, hablando desde el punto de vista de Jesucristo. Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque tiene todo poder, toda la autoridad, tiene supremacía desde el punto de vista de deidad, de procedencia divina, y eso lo hace Dios. Entonces hay un versículo que dice, Romanos 9:5, que este versículo, gran cantidad, muchas versiones de la Biblia, debido a lo mismo, lo tradujeron, yo lo veo erróneamente, porque cuando vas al interlineal griego y español, no está así, y la judía mesiánica tampoco lo traduce así. Pero dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Cuando vas al interlineal griego, español, o sea que aparecen solo las palabras que están en el original, traducidas, cuando dice el cual es Dios sobre todas las cosas, la palabra Dios no aparece en esa posición, sino que aparece delante de bendito. ¿Cómo se traduce en ese que es interlineal griego o español? Y la judía mesiánica lo traducen, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito Dios por los siglos de los siglos. Esa es la traducción más cercana al original. O sea, el del interlineal griego español lo traduce así, la judía mesiánica también. O sea, se está tratando de llevar las cosas a un extremo que nuestro Señor no tuvo ese enfoque. Jesucristo caminó en la tierra y Él nunca trató de enfocarse en que Él era Dios Padre. Lo iban a matar de todas maneras. Por decir que era el Hijo de Dios, ya lo iban a matar. Entonces, ¿cuál era el problema que hubiese dicho? No, espérate, voy a terminar con toda mi identidad. Yo soy Dios Padre. Mátenme, ya. No, siempre estuvo como que era el Hijo. Entonces nosotros hemos querido llevar las cosas a un extremo. Ahora, hay un momento en que sí le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Eso está en Juan, Evangelio de Juan 20:28. Se los voy a leer rapidito para no atrasarnos. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí donde dice Dios, no es la palabra que traducen generalmente como Señor y que se puede traducir como Dios. No, ahí cuando dice Dios es la palabra Elohim. Elohim, refiriéndose a Dios como Dios Padre. Es el único versículo en la Biblia que se traduce de esa forma. ¿Ve? Se supone que tal vez lo dice porque anteriormente nuestro Señor Jesucristo había dicho que Él era la imagen. O sea, eso se dice en una carta después más adelante. En el Evangelio de Juan, que le dice a Felipe, porque Felipe le pide que le muestre al Padre, le dice, ¿no me has visto a mí? Ya has visto al Padre. ¿Amén? Y más adelante se habla de que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Amén? Pero este es el único versículo que sí en la Biblia se habla de que Jesucristo lo comparan con Elohim, como a Dios Padre lo comparan. La judía mesiánica traduce Yahweh o Jehová, que le dice, Señor mío y Jehová mío, o Yahweh mío. Es el único versículo donde alguien se expresa de esa forma. En todos los otros versículos se separan. Esto no le quita mérito a Jesucristo.
no le quita ningún tipo de mérito. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino, murió, resucitó, hoy está sentado a la diestra del Padre, coronado con poder, con gloria, y es Dios sobre todas las cosas, porque Dios le dio autoridad y poder para todos. Amén. Para todo, para todo. Le plació al Padre eso, que en Él habitara toda la plenitud de lo que es Jehová. ¿Amén? Entonces, ver este estudio no le está quitando nada a Jesucristo, solo que estoy tratando de que cuando si un día van a hablar sobre Trinidad, que traten de enfocarse bíblicamente, no caer en fanatismo. Yo he escuchado, una vez escuché que por eso hice un estudio sobre la salvación, por creer en Jesucristo como Señor o Jesucristo como Dios, porque la gente decía que si no aceptábamos a Jesucristo que es Dios, no eran salvos. Decían que los testigos de Jehová no eran salvos por eso, porque no creían que Jesucristo era Dios. Y sin embargo la palabra no dice eso, sino que hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Señor, que es amo, que nosotros queremos hacer su voluntad, pero no que es Dios Padre, no que es Dios. O sea, la palabra no habla de eso. Entonces no vamos a tratar de ir a extremos que muchas veces no tenemos ni siquiera tanta base bíblica. Por eso a veces yo decía que no me gustaba hablar de la Trinidad, porque tengo una opinión diferente a la mayoría de los protestantes. O sea, no, los protestantes no, los católicos también creen en la Trinidad. Los católicos también entran en, fueron los que, la Trinidad comienza a través del catolicismo, como tal, es quien empieza a instituirla ya como doctrina, como tal. Amén. De la forma en que nosotros veamos la Trinidad, no va a influir en nuestra salvación. Si los tres son uno, si uno no, lo que nosotros creamos no va a decidir lo que vamos a ver cuando lleguemos a la presencia de Dios. No va a influir. Tú puedes creer que vas a ver a tres y cuando llegue a ver a uno, como lo creíste, no interesa. Si son tres por separado, vas a ver los tres separados. Si son dos, vas a verlo, como sea. No interesa la forma en que tú lo creas aquí. Ahora, si tú crees que la Trinidad es Trinidad o no, eso no influye en tu salvación. La salvación es por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si crees en Jesucristo, tienes que creer en el Padre. Amén. Y creer, ¿cómo puedo decir? El Espíritu Santo tiene que ver indirectamente en la salvación, porque si blasfemas contra el Espíritu Santo, entonces no hay salvación. Dice que todo pecado es perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene que ver en la salvación, pero la forma en que tú veas la unidad de ellos no influye en la salvación. ¿Me hago entender? O sea, la forma en que tú veas esa unidad no influye en la salvación. Para más, la Biblia no habla que son uno, la Biblia habla que concuerdan. ¿Amén? O sea, que bíblicamente sí está establecido y bien claro que Padre, Hijo, Dios Padre, Jesucristo Hijo de Dios y el Espíritu Santo concuerdan. Hasta al punto que Jesucristo, cuando va a hablar del Espíritu Santo, dice, y él tomará de lo mío y lo hará saber. Dice, digo que tomará de lo mío porque lo que es del Padre es mío. ¿Amén? O sea, que hay una unidad perfecta, concuerdan de una forma perfecta Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén? Perfecto. A un nivel espiritual que nosotros con nuestra mente humana no lo podemos entender. Y muchas veces tratando de explicarlo, lo que hacemos es deteriorar. Porque son cosas tan puras y tan altas, celestiales, que las queremos bajar a nuestra mente humana y deterioramos. Degradamos a Dios, degradamos a nuestro Señor Jesucristo y degradamos al Espíritu Santo. Bíblicamente se expresa que Dios Padre es Dios. Se expresa que el Hijo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Ahora, del Espíritu Santo no se dice que es Dios. Pero cuando se habla de la blasfemia,
Se dice, puedes blasfemar contra Dios Padre. Puedes blasfemar contra mí, que soy el Hijo de Dios. Dice, pero no blasfemen contra el Espíritu Santo. Como llevando al Espíritu Santo a un nivel más alto. ¿Por qué? No lo sé. Pero tampoco creamos que podemos degradar al Espíritu Santo, tirarlo. O sea, bíblicamente no se puede decir que es un Dios. No aparece. Bíblicamente se puede decir que es el Espíritu de Dios. Un día tocaremos esto. También se puede decir que es el Espíritu de Jesucristo. Se puede decir, porque está en la Biblia, aparece. Pero no lo podemos degradar. Porque al punto que nuestro Señor Jesucristo dice, blasfemen contra el Padre, lo pueden hacer. Pueden hacerlo. Pueden blasfemar sobre mí. Pero al Espíritu Santo no lo toquen. No lo toquen. No se metan con eso porque es demasiado santo, me imagino yo. No sé cómo será. No sé desde qué punto de vista se concibe el Espíritu Santo a niveles celestiales, pero sí sé que mi Señor Jesucristo cuando fue a enseñar lo puso en un nivel bien alto. Lo puso como algo extremadamente santo como para que no se metieran mucho con Él. Amén. Por eso digo, estas cosas que estoy tratando de explicar no es degradando, no es quitándole a nadie. Por eso estoy levantando también porque se puede malinterpretar. Solo es para no caigan en discusiones que a veces no hay mucha base bíblica. Que tal vez porque una persona empezó y se empezó a establecer ciertas doctrinas y ahora hay que seguirlas. Como me dijeron una vez a mí, hablé sobre un error que había cometido el apóstol Pablo. Me dijeron, no, es que sí, está en la Biblia, todo está perfecto lo que tú me explicas, pero de esta gente importante no se puede hablar de los errores. Y Pedro, porque negó a Jesucristo, lo acabaron con él, porque yo no puedo hablar de los errores de Pablo. Cometió errores, yo tengo que aprender de ellos. Ahora, el único problema es que Pablo en toda su vida tal vez no ha cometido la cantidad de errores que yo he cometido en mi corta vida de cristiano, porque era un hombre, un gran hombre de Dios, tal vez no, en toda su vida no cometió los que ya yo he cometido. Qué bendición poder caminar como él, pero de los errores se puede. Pero como los grandes teólogos, como los grandes renombrados, no tocan estos temas, quien lo toca, te come. Te pasa el cilindro por arriba. Solo quiero tocar esto como un punto de vista de conocimiento, porque al final esto no va a decidir nada en grande, solo porque Ludi lo preguntó, yo dije, bueno, vamos a ponerlo. Vamos, dice, déjame ya leer esto textualmente y después hacemos un resumen. Desde el punto de vista bíblico, la Trinidad se puede ver como la perfecta unión y armonía entre Dios Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo. Pues bíblicamente podemos encontrar que física o sustancialmente vamos a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, desde el punto de vista bíblico, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, vamos a encontrar al Padre y al Hijo. Y si nosotros estamos en el Espíritu, de alguna forma el Espíritu Santo se hará notar. ¿Cómo? No sé. ¿Qué forma? La Biblia no lo hace. Así que no nos hagamos idea ni tratemos de reafirmar cosas que la Biblia no lo dice. Pero sí, bíblicamente, vemos que desde el punto de vista físico o sustancial, vamos a encontrar al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo va a estar porque la Biblia habla del Espíritu Santo. Yo a veces veo como que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es quien da esa unión perfecta entre ellos, pero tampoco lo puedo decir desde el punto de vista bíblico, porque la Biblia no lo habla, por tanto y demás, yo no puedo decirlo. Dice la otra conclusión. Tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una procedencia o una consistencia divina. Bíblicamente al Padre siempre se le trata como Dios. A Jesucristo en pocas ocasiones se le trata como Dios. Al Espíritu Santo nunca se le trata como Dios, pero se le da un lugar sumamente importante, pues Jesucristo nos dice que si una persona blasfema contra Dios Padre o contra Él, puede ser perdonado, pero si blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón.
este texto también es una evidencia de que los tres no son uno, sino que concuerdan. Si fuesen uno, cuando blasfemabas contra Dios Padre, ya blasfemaste contra el Espíritu Santo. Si fuesen uno, cuando blasfemabas contra Jesucristo, ya blasfemabas contra el Espíritu Santo. Pero dice, no, puedes blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero no blasfemes contra el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí? O sea, bíblicamente lo está diciendo. Son tres seres diferentes. Lo único que hay una perfecta unión, concuerdan a un nivel que nosotros no somos capaces de imaginar. ¿Ven? Tercera conclusión. Existen cosas espirituales tan profundas en las cuales hay tanta sabiduría de Dios que nos es imposible entender con nuestra mente humana y más difícil expresarla con nuestro idioma. Y la relación perfecta que existe entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es una de ellas. O sea, hay cosas que son tan santas y tan perfectas, son sabidurías tan altas, son caminos y pensamientos tan altos que nosotros con nuestra mente humana no podemos entenderlas del todo, y menos expresarlas con nuestro idioma. No sé si a veces les ha sucedido que uno dice, yo entiendo esto, pero no sé cómo decírtelo, no sé cómo explicarlo, pero yo lo entiendo. O sea, porque nosotros en la mente, en el espíritu, podemos recibir ciertas cosas, pero nos es imposible expresarlo. Lo mejor es decirle a la persona, ora a Dios por eso y Dios te va a enseñar. Amén. 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 Pregunta. Blasfemar contextualmente, o sea, en el texto que se habla sobre blasfemar, Jesucristo estaba haciendo milagros y dicen que lo hacía a través de Belcebú, o sea, de espíritus malignos. Amén. Y entonces viene Jesucristo y dice eso, que pueden blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era a través del Espíritu Santo que se estaba haciendo todo. Lo que se entiende desde el punto de vista textual es que cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo es cuando sucede algo que es por el Espíritu Santo y nosotros se lo achacamos a Satanás o al diablo. ¿Amén? O sea, hay una persona que no camina, un inválido, un paralítico, y llega y ora por él y en el nombre de Jesús se levanta y la gente dice, oh, ese está medio raro. Esto yo creo que son cosas de Satanás. Estas son las señales de los últimos días que iban a venir con muchos milagros y prodigios. Ya está aquí el anticristo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ojo, consejo. Ves en la televisión vemos que ciertas sanidades hay que como parece que tú no sabes que si fue, que si no fue, que si es un show o que si sucedió en realidad. Calladito. La boquita cerrada es mejor. Va a ser mejor quedarnos calladitos porque cuando vamos a ver si es de Dios, aunque parezca medio raro, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. Puede ser que uno diga, no, yo creo que fue algo preparado. Si fue algo preparado, no estás diciendo que fue del diablo, que fue del hombre quien lo preparó. Pero cuidado, ni se metan en eso. Déjenlo, al final no vamos a resolver nada. A mí me ha caído la duda esa. Oh, me parece que esto está medio raro. Y después, Señor, perdóname, yo no quiero entrar en esta área. Eso es una línea que yo no quiero cruzar. Porque si la cruzas, blasfemas contra el Espíritu Santo. Sin querer, se lo achacas al hombre y después habla de no sé qué cosa y cuando vas a ver, se lo estás achacando a Satanás. Y era de Dios, era el Espíritu Santo obrando y eso es blasfemia. ¿Les asusta lo que prediqué? Un poco. Pero al menos bíblicamente pude llevarlos. Ludis, Linda. O sea, esto no es ahora, no es salir. No, ahora yo te voy a enseñar de la Trinidad como se ve en la Biblia. No. Esto es una clase un poco informativa para que tengan una idea, para cuando no vayan a discutir en vano. Yo me daba unas peleas con los testigos de Jehová hablando de Trinidad y al final yo no sabía ni lo que estaba hablando.
Yo repetía lo que escuchaba en predicaciones, lo que escuchaba en enseñanza, pero en el espíritu yo no conocía nada. Dios no me había revelado nada. Yo no había estudiado profundamente, imparcialmente. Porque cuando quieres estudiar la Trinidad creyendo que los tres son uno, le metes por ahí para allá y al final sacaste 2 versículos y te trácata. ¿Y quién te dice que no por 2 versículos? Pero después encuentras 50 versículos en la Biblia que te separa al Padre y al Hijo. Entonces, por un versículo no vamos a levantar una doctrina, no vamos a levantar una enseñanza que lo que trae es más discusión que otra cosa. Al final, creer en la Trinidad sí es bueno, porque vamos a creer, según dice la Biblia, en que los tres concuerdan. Hay una perfecta armonía. No estamos enfocándonos en un Dios o en otro, no. Hay una perfecta armonía. Y la Biblia nos enseña a adorar a Dios Padre y adorar a su Hijo Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Amén. La Biblia, ojo, y si alguien recuerda algo, me lo puede traer. La Biblia no nos enseña a adorar al Espíritu Santo, ni a pedirle al Espíritu Santo. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué? Puede ser que Dios lo quiera, pero si ha sido una cosa bastante generalizada, le pedimos Espíritu Santo, haz esto, haz lo otro, que en la Biblia no aparece. En las cartas no aparece que se hagan esas cosas, pero lo hacemos. No aparece adoración al Espíritu Santo y adoramos y ha habido manifestación. Benny Hill, un pastor americano, un gran evangelista, un hombre que se ha movido con un poder increíble y la adoración de él es al Espíritu Santo. Llega Espíritu Santo y empieza a cantar Holy Spirit, americano y una unción increíble que ha cargado ese hombre. No critico, no digo nada. Pues. Yo también a veces digo, Espíritu Santo de Dios, y pido algo, digo algo, no sé, se va. Pero la Biblia no nos lleva a eso. ¿Me van a entender? ¿Lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que no es de Dios? No se puede decir que no es de Dios. Al final el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Hay una relación perfecta, hay una armonía perfecta. Ya, para terminar, última pregunta. Recuerden, esto no es degradar a Dios Padre, ni hemos degradado a Jesucristo, el Hijo de Dios, ni hemos degradado al Espíritu Santo. Solo quería traerles, desde el punto de vista bíblico, que cuando lleguemos al cielo, bíblicamente debemos de ver a Dios Padre y debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo, y de alguna u otra forma, no sé, pero sí veremos la presencia del Espíritu Santo. No sabemos si tendrá una forma como tal o qué, pero va a estar. Amén. Bíblicamente lo que nos lleva a eso, a que vamos a encontrar eso. ¿Amén? No, sí, pero es que la Biblia no dice que sean personas. Cuando vas, que eso yo lo hice una vez y me busqué un problema también por eso, de los que tanto que me he buscado. Pero cuando vas y buscas en el español, que es una persona, jurídicamente, una persona es un ser humano. Una persona, un ser humano que nace, que muere, que peca, todo. Y Dios no es eso. Dios no es una persona. Lo primero que Dios dice, en la Biblia dice, Dios no es hombre. Punto. Y ahí se rompió todo. Dios no es hombre, Él es Dios, autoexiste por Él mismo y punto. Y es todopoderoso, es santo perfectamente, es todo, no tiene nada que ver con un ser humano. Ahora, con un ser humano desde un punto de vista, nosotros estamos hechos a su imagen y su semejanza, para que Satanás sufra. ¿Amén? Para gloria y honra de Él, estamos hechos a su imagen y a su semejanza, eso sí. Estamos hechos imagen y semejanza de Él. Esto es una clase informativa, o sea, no es una herramienta como en otras veces que predicamos, que para utilizar, es una clase informativa para tener en cuenta. Estudien esto, si quieren algunos de los versículos me lo pueden decir después, se los copio, se los doy, cualquier cosa. Estúdienlo para que tengan una idea. No va a ser que un día se vayan a poner a hablar de esto y les tac, como ya hay personas que están preparadas en la otra área, en el otro enfoque, lo sacuda. O sea, sí se debe estudiar, entenderlo
y no crear contiendas. No discutan con nadie sobre ni este ni otro tema. No van a resolver nada con discusiones. Cuando veas que te pones serio y vas a tener un poco de enojo, ok, está bien, dale espalda. No, ves que no tienes la razón. Sí, porque cuando discutes lo que se hace es crear un ambiente que es puramente satánico. Hay contienda, hay envidia, no me acuerdo la otra palabra que dice la Biblia, que son cosas del mal, no son cosas de Dios. Así que nunca discutan. Yo esto, por eso lo predico poco y lo predico aquí. Si voy a otro lugar, me invitan. Tiene que ser que Dios me diga, predica esto, pero que me lo diga muy fuerte para yo predicarlo, porque caer en contienda así no caigo. Si alguna persona que Dios me ponga, se lo hablo. No, ok, pues esto no te va a afectar la salvación. Ahora si me dicen, no, que la salvación es por obra, le digo, no, es por gracia, y ahí sí un poquito que entramos un poco más fuerte, pero de ahí en fuera tenemos que vivir en amor, en armonía, en paz, todos los hermanos unos con otros. Amén. Pues oramos a nuestro Señor.